que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema muy bonito, un tema muy especial, un tema que en lo personal me gusta ponerlo en práctica porque, como todo buen cristiano, lo que tenemos que hacer es conocer las Sagradas Escrituras. La Santa Iglesia nos manda a conocer las Escrituras porque tenemos una gran labor que hacer como cristianos, que es llevar la palabra de Dios a los demás. Pero pues necesitamos conocer cuál es la palabra de Dios, qué dice Dios, qué nos ha dejado como revelación, como testimonio, qué hizo nuestro Señor Jesucristo, qué dijo, cómo se comportaba en situaciones específicas. Es decir, todo lo que la vida de nuestro Señor Jesucristo implica, debemos de conocerlo. Es una obligación del cristiano conocer a quién adora. En este sentido muy sencillo, y como lema que ya conocen de este programa es saber en qué creemos, por qué lo creemos y cómo profesarlo y defenderlo. Por eso es que hoy quise hacer un tema muy sencillo, muy práctico, que yo sé que les va a servir a todos y cada uno de ustedes el día de mañana, y es 7 consejos para estudiar la Biblia, 7 consejos para conocer las Sagradas Escrituras, para adentrarnos en el tema de las Sagradas Escrituras. Y quiero hacer una observación muy puntual. Esto es para las personas que están empezando a estudiar las Sagradas Escrituras, empezando a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque estos consejos hay que agregarle otros más cuando queremos interpretar de una manera más precisa las Sagradas Escrituras. Pero ese es un segundo nivel. Ahorita es tú que vas a empezar a leer las Sagradas Escrituras, 7 consejos útiles para que tú puedas adentrarte a la lectura de la Biblia y empieces a conocer la palabra de Dios y no solo te quedes con los que escuchas en la misa o que a veces ni se escucha porque te distraes, porque hay muchos ruidos, por lo que sea. Es decir, esto es para iniciar en el proceso de la lectura de las Sagradas Escrituras. 7 consejos muy sencillos, muy útiles, que te van a ayudar de una manera, sencillitos, muy facilitos, para adentrarte en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Te recuerdo también que estamos transmitiendo en vivo y en directo por la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Y también estamos transmitiendo por la señal de www.valoraradio.org. Ahí puedes escucharme y si quieres comentarnos algo, preguntarnos algo, decirnos lo que tú quieras, estamos a tus órdenes en este momento para recibir todos y cada uno de tus mensajes. Gracias de verdad por acompañarme el día de hoy. Bueno, primero que nada, hay que aprender o entender qué son las Sagradas Escrituras. Todo el mundo sabemos que las Sagradas Escrituras son la Biblia. Ok, perfecto. Pero ¿cuál es la definición formal de las Sagradas Escrituras? Y esta la podemos leer en la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras son verdades reveladas, contenidas y manifestadas en la Sagrada Escritura, que se consignaron por inspiración del Espíritu Santo con todas sus partes, todas, que tienen a Dios como autor y han sido entregadas a la Iglesia. Esas son las Sagradas Escrituras. Y ahora aprovecho para hacer la recomendación. Si tienen oportunidad de leer esta Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, los invito a que la hagan. Está muy bonita y nos pone de una manera muy fácil de entender realmente qué es para la Iglesia las fuentes de revelación, que son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Muy bonito este documento, vale la pena leerlo, darle una ojeada para conocer de dónde surge todo lo que nosotros creemos. Porque podemos decir que nosotros creemos en Cristo. Sí, claro, por supuesto. Pero ¿cómo se transmitió todo eso a lo largo de 2000 años? Ahí lo podemos encontrar. Constitución Dogmática Dei Verbum. La pueden ver en internet, la pueden leer en sus pantallas, es muy fácil de conseguir. Muy bien. Eso es la Sagrada Escritura, ¿sí? Verdades reveladas, contenidas y manifestadas en las Sagradas Escrituras, que tienen por autor a Dios mismo y que han sido entregadas a la Iglesia para su manifestación. Bien.
cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Aquí viene el problema de muchos de nosotros los cristianos. Y es una queja que nos hacen constantemente, en general, todos los cristianos, y es la gran diversidad de iglesias que existen, ¿no? Bueno. Y me preguntan, ¿por qué me hago católico? ¿Por qué no mejor me hago bautista, pentecostal, evangélico, testigo de Jehová o cosas de esas? Bueno, la razón es muy sencilla, y ya la decía Chesterton. Podemos enumerar miles de razones, pero al final de cuentas solo hay una que vale su peso en oro, ¿no? Que es que la iglesia católica es la verdadera, y punto. Bueno, ¿cómo hay que leer las Sagradas Escrituras? Hay que leer la Escritura e interpretarla con el mismo espíritu con que fue escrita, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Por lo tanto, hay que atender diligentemente el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura. La unidad, no podemos leer partes por separado, tenemos que considerar la unidad, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la iglesia y la analogía de la fe. Aunque este programa no busca dar consejos específicos para adentrarnos en una interpretación bíblica, que eso requiere muchísima profundidad, es importante conocer que cuando nosotros leamos la Escritura, debemos leerla a la luz de la tradición, a la luz del magisterio de la iglesia. En programas posteriores voy a dar otros consejos, ahora sí, para adentrarnos en el estudio sistemático de la Sagrada Escritura. Y eso ya es profundizar, vaya, en la Biblia. Hoy no es el tema es, vamos a adentrarnos, vamos a empezar a conocer la Sagrada Escritura. Si nunca la has leído, completa por lo menos, esta es tu oportunidad para adoptar estos consejos muy sencillitos, para poder iniciar en el proceso de la lectura y empezar a comprender las cosas que vienen escritas ahí, por qué vienen escritas ahí, quién las escribió, en qué año, en qué contexto social, etcétera, etcétera. Esa es la intención de este programa. Por eso te pido que si tú tienes algún método, algún consejo, alguna herramienta para leer las Sagradas Escrituras, por favor, házmelo llegar aquí a través de los comentarios de Facebook Live. Aquí estoy al pendiente ya de todos y cada uno de sus comentarios, listo para recibir todos sus comunicados. Bueno, ¿cómo logramos esto? Bueno, ¿cómo vamos a adentrarnos en el estudio de la Sagrada Escritura? Porque tiene su chiste, ¿eh? Y lo primero que hay que decir es que la Biblia no es un libro. Son 73 libros. Es decir, la Biblia es una compilación de diferentes libros, de diferentes autores, de diferentes géneros literarios, escrito en diferentes épocas de la historia. Se piensa que los primeros documentos que hoy forman parte de la Sagrada Escritura fueron escritos aproximadamente hace 1300 años, o corresponden a relatos de 1300 años antes de Cristo, es decir, de hace 3300 años atrás. Por eso es que hay que tratar de entender la Sagrada Escritura como una unidad, porque si lo leemos de manera separada y de manera aislada, podemos llegar a interpretaciones complicadas, o incluso algunas personas han llegado a decir que un libro contradice al otro, y eso no es cierto. Simplemente hay que saber leer las Sagradas Escrituras, y la intención de este programa el día de hoy es darte pequeños, ¿cómo se puede decir? Pequeños consejos, pequeños tips para que tú puedas iniciar con el proceso de la lectura. Bueno, vamos a empezar con el punto número 1. El primer consejo es: ten un plan de lectura. Obvio, ¿no? Y esto tiene que ver en comprender qué es lo que vas a leer, comprender cuál es el sentido de lo que vas a leer, porque la Sagrada Escritura tiene como fin dar a conocer a Dios y lo que Dios nos quiere decir. Y también debemos de partir de un hecho importantísimo: toda la revelación es progresiva, es decir, Dios se fue manifestando de manera pausada hasta que viene la plenitud de la revelación con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí para atrás, la revelación fue progresiva, fue de poquito a más, poco a poquito, y iba preparando Dios al pueblo elegido para recibir a Cristo. Eso es importantísimo comprenderlo, porque cuando nosotros leemos libros muy antiguos, no podemos leerlos desde la perspectiva del día de hoy. Tenemos que adentrarnos en el verdadero sentido de qué es lo que quisieron decir los autores en aquellos tiempos. Y tomando en cuenta que esta revelación es progresiva, es decir, Dios poco a poquito fue dando
se fue revelando al hombre para llegar a la culminación con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, se requiere de un orden adecuado para conocer y comprender la totalidad de las Escrituras, empezando por el hecho de que fueron escritas alrededor de 1300 años. Así es, en 13 siglos se escribió la totalidad de los libros que conforman hoy la Biblia. Por ese motivo es que se recomienda ampliamente establecer un orden recomendado. La Biblia pues no es un documento, no es un libro como tal que puedas empezar desde el inicio y terminar al final. La verdad es que no podemos leerla así porque va a ser un poco confuso. Y cuando nosotros estemos leyendo el Antiguo Testamento, posiblemente se nos escapen muchos detalles que cuando leamos el Nuevo Testamento ya se nos olvidaron o no nos dimos cuenta de ellos. Por eso es que les voy a recomendar este siguiente orden. Si tienen con qué anotarlo, recomiendo que lo anoten. Es un orden recomendado, no es el único. Hay personas que recomiendan otros órdenes de lectura, que incluso lo hacen muy específico, libro por libro, cuál leer, uno primero y luego el otro, para tratar de darle mayor comprensión. Esta es una recomendación general, nada más general, de cómo leer la Biblia. Si tú estás por iniciar esta lectura, te recomiendo que empieces así. Primero vamos a leer el Evangelio del apóstol San Juan. Es un evangelio teológico y sirve perfectamente para darnos una idea de quién es Cristo. Yo siempre he dicho que el Evangelio de San Juan es un evangelio descendente. ¿Qué quiero decir con esto? Es un evangelio que nos muestra cómo Dios se hace hombre para entrar en nuestra realidad material y temporal. Los demás evangelios son al revés, son ascendentes. Primero nos presentan a Jesucristo hombre y después nos van descubriendo hasta el final de que Jesucristo es Dios. El apóstol San Juan empieza de manera diferente. Lo primero que te dice, Jesús es Dios. Es lo primero que te dice. Te impacta, te golpea con esa frase y a partir de ese momento todo lo que lees en el evangelio lo tienes que leer desde esa perspectiva. Jesús es Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso el orden empieza con el evangelio según San Juan. Para que de entrada comprendas quién es Cristo y por qué Él fue capaz de hacer lo que hacía, de enseñar lo que hacía y por qué nosotros le seguimos hasta el día de hoy. Seguido después de eso leer los evangelios sinópticos, es decir, los evangelios históricos que le llaman. Y estos son el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de San Mateo. Primero el de San Juan y luego los demás evangelios. De esta manera tenemos un panorama completo de quién es Jesucristo, qué hizo, qué dijo, qué le enseñó a los apóstoles, etcétera, etcétera. Como tercer punto, leer los Hechos de los Apóstoles para comprender cómo nació la iglesia, cómo fueron los primeros años de esta era apostólica donde la iglesia se estaba dando sus primeros pasos con la asistencia del Espíritu Santo. Punto número cuarto sería leer las cartas apostólicas, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Santiago, etcétera, etcétera. De esta manera podemos casi completar todo el Nuevo Testamento, excepto el Apocalipsis. Ese todavía no hay que leerlo, a veces sí, literalmente hay que dejarlo hasta el último. ¿Sí? Bien. Después de leer ya las cartas sapensales, después de acabar casi con el Nuevo Testamento, ya que conocemos quién es Cristo, ahora sí, vamos a leer los libros sapiensales del Antiguo Testamento, que son el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el libro de Sabiduría y el libro del Eclesiástico. Estos son los llamados libros sapiensales, porque son libros que dan consejos morales, consejos de vida. Y estos consejos de vida, al leerlos y habiendo leído el Antiguo Testamento antes, podemos comprender por qué se hacen estas recomendaciones en los libros sapiensales. Después de eso vamos a leer los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Cuáles son estos 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Con todos estos conocimientos que ya tenemos, ya podemos más o menos comprender de mejor manera todo lo que viene en el Antiguo Testamento. Por lo menos los 5 principales libros. Ya empezamos a encontrar cómo las acciones de Dios en el Antiguo Testamento nos estaban anunciando la venida de Cristo.
ya podemos verlo, podemos más o menos comprender, ya podemos detectar las imágenes de Cristo en el Antiguo Testamento, ya podemos encontrar muchas referencias de Cristo del Antiguo Testamento y podemos comprender ahora sí cómo fue esta revelación progresiva a lo largo de los años. Terminando el Pentateuco, ahora sí leemos los libros proféticos y los libros históricos, ¿no? El libro de Isaías, Crónicas, Reyes, etc. Ahora sí, vámonos en el orden en que está en el Antiguo Testamento de todos los demás libros. De esta manera, ahora sí podemos conocer la historia del pueblo de Israel y cómo a lo largo de su historia Dios se sigue revelando y les va mostrando poco a poco lo que va a ser la plenitud de la revelación cuando no llegue nuestro Señor Jesucristo al seno de María, se encarne, nace y hace todo lo que hizo durante su vida pública. Faltan 2 libros, falta el libro de los Salmos y falta el libro del Apocalipsis. Bueno, aquí va una recomendación muy importante. Los Salmos, vamos a ponerlo así, son cánticos, son oraciones cantadas. Incluso cuando nosotros vamos a las misas solemnes, los salmos que nosotros recitamos en misa los cantamos. Quien sabe sube a leer, el lector lo canta y nosotros respondemos con un canto. Los salmos eso eran oraciones y cánticos que se rendían a Dios en diferentes circunstancias de la historia del pueblo de Israel. Hay salmos de alegría, hay salmos de tristeza, hay salmos de esperanza, hay salmos de tragedia, hay un montón de salmos. Básicamente engloba todos los sentimientos humanos. Entonces la recomendación para leer los salmos es la siguiente. Si tú vas a empezar el día de hoy, y yo te acabo de recomendar que empieces con el Evangelio de San Juan, antes de leer el Evangelio de San Juan, lee el primer salmo. Al terminar tu lectura y tu meditación, lee el salmo número 2. Y al siguiente día, antes de continuar con tu lectura, lees el salmo número 3. Luego, lo que tienes programado leer y terminas con un salmo. De esta manera haces que tu lectura de la Sagrada Escritura esté rodeada por 2 oraciones que son sálmicas, es decir, de los salmos. Esa es la recomendación. Y al último, ya que hayas terminado todo, ahora sí, leer el libro del Apocalipsis. Y ese libro es muy confuso, hay que decirlo así. Es un libro complicado, es un libro que se necesita mucha capacidad de interpretación para leerlo. Pero como tú ya leíste todo, ya puedes encontrar en el Apocalipsis una gran cantidad de señales que venían anunciadas tanto en el Antiguo Testamento como en los Evangelios del Nuevo Testamento. De esa manera te va a ser más fácil entender el Apocalipsis. Este es un orden recomendado, ¿de acuerdo? Se lo repito rápido. Empezar por el Evangelio de San Juan, los Evangelios sinópticos, los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas, luego del Antiguo Testamento los libros sapiensales, luego el Pentateuco y ahora sí el resto de documentos del Antiguo Testamento, empezando con un salmo, terminando con un salmo y al final de toda la lectura el Apocalipsis. Esta es una recomendación que se hace para poder más o menos comprender cómo todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo ya venía anunciado desde el Antiguo Testamento y nos permite entender un poco mejor la historia del pueblo de Israel y de cómo a través de su historia y de la intervención de Dios en la historia del pueblo de Israel nos estaba anunciando la venida de Cristo. ¿Okay? Ese es un orden recomendado. Si alguien conoce algún otro orden que les haya gustado, que les haya servido, por favor anótenlo en los comentarios para que todos podamos disfrutar también de ese procedimiento. Bueno, ese fue el punto número 1. El segundo, que tiene que ver con el orden. El segundo punto es leer las Escrituras desde una visión cristológica. En el punto anterior yo les dije que empezaran por conocer a Cristo. Claro, porque desde la imagen de Cristo, desde la realidad de Cristo, es como debemos de interpretar y leer todas las Sagradas Escrituras. Y comprender entonces por qué los padres de la iglesia y todos los estudiosos de las Escrituras durante la Edad Media hablaban de un término llamado cristología de la palabra. Es decir, ellos sabían perfectamente que toda la Escritura estaba inundada de Cristo, aunque no toda la Escritura revelara de manera así clara a Jesucristo. Por eso es que empezamos a leer por el Nuevo Testamento, conocer a Cristo y desde la visión, desde el conocimiento de Cristo, empezar a leer el Antiguo Testamento y comprender mejor la unidad de las Sagradas Escrituras. Esa unidad solo se logra si lo vemos desde la perspectiva cristológica, es decir,
teniendo en mente la figura, la obra, la palabra, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y en ese sentido podemos interpretar toda la Sagrada Escritura y darle ese sentido de unidad. Conociendo a Cristo comprendemos mejor las profecías que vienen en el Antiguo Testamento. Conociendo a Cristo comprendemos mejor lo que son los libros sapiensales. Y yo siempre les digo, teniendo la idea, el conocimiento de Cristo, es como si prendiéramos la luz al momento de leer la Escritura. Podemos ver de mejor manera cómo Dios se va revelando en toda la historia del pueblo judío para ir anunciando la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todo el mensaje profético del Antiguo Testamento, toda la intervención divina en el Antiguo Testamento es una preparación del pueblo de Israel para la llegada de Cristo. Por eso es que se recomienda el orden empezando por el Nuevo Testamento, para poder comprender el Antiguo Testamento. Entonces, siempre que lean las Sagradas Escrituras, siempre tengan a Cristo en mente. No descarten la figura de Cristo al momento de leer cualquier documento de la Sagrada Escritura, porque desde esa visión podrán darle mejor sentido a lo que están leyendo. Aprovecho, nos escribe Rubén del Toro. Saludos y bendiciones. Rubén, te mando un abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Gracias de verdad. Muy bien. El tercer consejo. Lean pausadamente. Ojo, esto es muy importante. La Sagrada Escritura no es un instructivo de vida, ni una novela o un cuento. Requiere tiempo y comprensión. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ustedes toman el Evangelio según San Marcos, es un evangelio pequeño realmente, es muy cortito. En menos de una hora lo leen completo. Pero no se trata de leerlo nada más. Se trata de ir leyendo y reflexionando. Recomendación, cuando ustedes hagan un plan de lectura, llamémosle por un año. De esta manera ustedes diariamente van a leer 1, 2, 3, 4 capítulos cuando mucho. Yo les recomiendo que sean máximo 3 capítulos de cada libro para que puedan darse la oportunidad, primero que nada, de leer con calma, con pausas e ir reflexionando lo que están leyendo. Si encuentran una palabra que no entienden, puedan buscarla en un diccionario. Si se habla, por ejemplo, de los denarios, ¿qué es un denario? Puedan irse a la enciclopedia y buscar qué es un denario. Ah, era un tipo de moneda. Ah, perfecto. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué era Getsemaní? Ah, es una región en tal lado. Es un aquello. ¿Dónde está el mar de Galilea? Ah, poderlo buscar en un mapa. Es decir, dense el tiempo para cuando vayan leyendo la Escritura, tengan la oportunidad de pensar en lo que están leyendo, de conocer los lugares de los cuales se está refiriendo, a lo mejor incluso de las personas de las cuales se está hablando ahí. Es decir, dense el tiempo de leer, investigar y reflexionar lo que están leyendo. Lean pausadamente, no lo lean con prisa. No es una carrera de rapidez, es una carrera de distancia. Por eso les digo, hagan un plan de lectura de un año. De esa manera ustedes diariamente leerán 1 o 2 capítulos de un libro y se darán el tiempo para poderlo leer, además de que no les va a quitar mucho tiempo, que eso es importantísimo. El estudio de la Escritura no les va a quitar horas del día, no, 20 minutitos en lo que leen un capítulo, lo reflexionan, investiguen lo que tengan que investigar de una manera muy ágil y muy sencilla. Lean con calma. Más vale la calidad de lectura que la cantidad de lectura que ustedes puedan hacer. No, tranquilos, 1, 2, 3 capítulos de cada libro. De esa manera podrán meditarlo, estudiarlo, leer las notas al calce para comprender mejor lo que dice arriba, buscar palabras en el diccionario, buscar personajes, buscar lugares, lo que sea necesario para comprender mejor la idea de cada uno de los capítulos de la Sagrada Escritura, ¿sí? Y otra cosa, y aquí viene lo más, pues quisiera decir que lo más difícil cuando leemos la Sagrada Escritura, y es actualizarla, sí. Cuando nosotros leemos, y lo hacemos de una manera pausada y con calidad, una lectura de calidad, lo primero que hacemos no solo después de leer es analizar lo que acabamos de leer y lo reflexionamos, ¿no? Pero eso implica también convertirlo en algo tangible. Y es lo que le llamamos actualizar la Escritura. ¿Qué significa esto? Básicamente significa hacerte 2 preguntas.
Esto que estoy leyendo en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, por ejemplo, ¿qué significa el día de hoy? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica el día de hoy? Dense un tiempo, gracias a esta lectura pausada, para poder hacerse esas preguntas cada que vean algunas palabras de Cristo o alguna acción de nuestro Señor. ¿Cómo traigo eso que pasó hace 2000 años? ¿Cómo lo traigo al presente? ¿Cómo puedo yo vivirlo hoy en día? Por eso es la lectura pausada, para que se den tiempo, 2, 3 minutitos, de reflexionar que lo que acabo de leer puedo aplicarlo y es actual al día de hoy. Los consejos de Jesús, las palabras de Jesús, sus actos y sus obras son aplicables en mi realidad, en mi tiempo de hoy. Esas son las preguntas principales con las cuales debemos empezar ahora sí a adentrarnos en la lectura. Porque esta lectura no es solamente para leer algo, sino para que nos transforme. ¿Qué es la intención principal de la Sagrada Escritura? Transformarnos, o mejor dicho, transfigurarlos a la imagen de Cristo. Y por eso se requiere voluntad. Y para poner a la voluntad en acción hay que analizar las cosas, qué significa la palabra de Dios hoy y cómo la pongo en práctica. Ese fue el consejo número 3. Muy bien. Vamos al consejo número 4. Importantísimo. Importantísimo. Si tú tienes en tu casa una Biblia católica, antes de empezar cada libro, en las editoriales actuales ponen una pequeña introducción a cada uno de los libros de la Biblia. En esta introducción nos dicen a quién fue dirigido, quién lo escribió, en qué año se escribió, cuál era la situación social que ocurría ahí en el pueblo de Israel cuando se escribió ese libro, etc. Es decir, nos dan una pequeña introducción de cuál es el origen humano de ese documento. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nos permite conocer los estilos literarios con los cuales está escrito la Biblia. Cada libro tiene un estilo literario diferente. Cada libro tiene una aproximación diferente. Cada libro tiene un sentido diferente. Que aunque todos nos hablen de Dios y sea parte de la revelación, sí, pero todos estos documentos tienen un sentido específico debido al origen del documento, debido a la época en la que fue escrito, en qué circunstancias se encontraba el pueblo de Israel cuando fue escrito. Eso es muy importante conocer esta realidad para comprender qué es lo que el autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos está queriendo transmitir. Por eso es muy, muy importante comprender el género literario en el cual está escrito un documento y cuál es su intención. En las Sagradas Escrituras vamos a encontrar, por ejemplo, narrativas, prosas, poesías, himnos, profecías, alegorías, parábolas, fábulas, exhortaciones, libros históricos, libros sapiensales y libros legalistas, y obviamente libros canónicos. O sea, todo este tipo de conjunción de documentos y de géneros literarios nos obligan a que cuando hagamos esa lectura pausada que ya les había dicho, también tomemos en cuenta cuál es el sentido del documento. ¿Estoy leyendo una historia histórica, algo histórico? ¿O estoy leyendo una parábola? ¿O estoy leyendo una exhortación? ¿Qué estoy leyendo? Para comprender el sentido de lo que estamos aprendiendo, de lo cual nos estamos nutriendo al leer cada uno de los documentos. Importante, conozcamos el género literario en el cual fue escrito un libro. Y comprender de esa manera cuando está hablando en parábolas, cuando está hablando de realidades, de eventos históricos como tal y cuando no. De esa manera podemos comprender mejor el sentido de toda la escritura. Bien. Nos escribe, bueno, nos manda un mensaje un poquito largo, Sergio Sotelo. Gracias, Sergio, por tu comentario. Básicamente nos está citando el libro de sabiduría. Efectivamente es un libro muy bonito, un libro de sabiduría que nos invita a la reflexión personal, que nos obliga en un momento dado a transformarnos para poder estar en una mejor comunicación con Dios. Es un libro muy hermoso, recomendadísimo, obviamente. Gracias a ti por citarnos esto, Sergio Sotelo. Gracias, te lo agradezco muchísimo que nos estés acompañando el día de hoy. Gracias, de verdad. Bueno. Ese fue el punto 4, conocer los géneros literarios de las Sagradas Escrituras. Bueno, viene el consejo más humano. Sí, ¿qué quiero decir con esto?
Es un consejo que me gusta darle a las personas que se introducen a la lectura de las Sagradas Escrituras y que han establecido un plan de lectura. Cuando yo me platico con estas personas y les pregunto cómo vas con tu plan de lectura, muchas personas me ha tocado que abandonan, o por lo menos temporalmente, la lectura de las Sagradas Escrituras por alguna situación personal. Es decir, voy a poner un ejemplo muy drástico, ¿no? Una persona que no ha leído las Sagradas Escrituras porque está muy triste porque perdió su trabajo, por decirlo así. Está en un momento muy grande de estrés, está en un momento grande de angustia, un problema de necesidad, un problema de enfermedad. Es decir, situaciones muy humanas que quitan, nos roban, por decirlo así, las ganas de continuar leyendo las Sagradas Escrituras. Y eso hace que se rompa el plan de lectura que habíamos inicialmente trazado. Bueno, el consejo que les doy a estas personas es: no rompas este plan de estudio. ¿Por qué? Porque aquí viene lo más hermoso de la Sagrada Escritura. Es que la Sagrada Escritura comprende los estados de ánimo del ser humano. Y tu estado de ánimo en el cual lees la Sagrada Escritura ayuda muchas veces a comprender de mejor manera el sentido de lo que la Sagrada Escritura te está queriendo enseñar. Cuando yo leo un pasaje del Evangelio y lo leo muy feliz, posiblemente voy a interpretar lo que estoy leyendo ahí a través de la felicidad, a través del sentimiento, del estado de ánimo en el cual me encuentro en ese momento. Pero si estoy triste y leo ese mismo pasaje desde la tristeza, puedo encontrar mayores enseñanzas. Sí, aunque se escuche un poco raro. Y yo les digo, no rechaces tu estado de ánimo al momento de leer las Sagradas Escrituras. Haz que tu estado de ánimo forme parte de este proceso de lectura. Haz que tu felicidad, tu tristeza, tus angustias, tus algarabías, lo que tú quieras, lo que estés sintiendo en ese momento, forme parte de tu aproximación a la Escritura. Porque créeme o no, muchas veces encontramos que a través de nuestros sentimientos comprendemos un enfoque más profundo de lo que Dios nos quiere decir. Y otra cosa muy importante, al momento de actualizar las Sagradas Escrituras, al momento de traer al día de hoy esto que estamos leyendo, nos ayudan con el estado de ánimo en el cual estamos. Por eso es que siempre lo recomiendo esto de una manera muy especial. No solo leas la Escritura cuando tengas humor, no solo la leas cuando estés feliz, léela todos los días, sin importar tu estado de ánimo, no rechazando tu estado de ánimo, sino intégralo al proceso de la lectura. Lo diré de una manera más sencilla: no dejes de ser humano al momento de leer la Escritura, porque desde esa manera puedes entonces comprender quién es realmente el ser humano y cómo Dios lo llama a la trascendencia, desde nuestra realidad de seres humanos. Eso es maravilloso. Es una forma hermosa de comprender de que la palabra de Dios es una palabra viva, porque realmente se hace vida en nosotros y nos ayuda con nuestros estados de ánimo, y nuestros estados de ánimo contribuyen al acercamiento, a la interpretación de estas Escrituras. Me escribe nuevamente Sergio, dice: saludos desde Chihuahua. Ay, qué bonito. Gracias, Sergio, de verdad, por escribirnos desde allá, hermoso Chihuahua. Y también dice: la formación y la oración son parte de las 6 puertas que señala Javier Luzón Peña. Efectivamente, fíjate que esto es muy importante. La formación y la oración. Una no puede ir sin la otra, porque sin formación no sé a quién rezarle. Y sin oración no me pongo a las órdenes o a la disposición de aquel a quien sigo. Esto es muy, muy interesante. Por eso siempre les hablé ahorita que hablábamos del orden de la lectura. Empecemos con los salmos, que al final de cuentas son oraciones, son cánticos de oración. Iniciamos con la oración del salmo y finalizamos con la oración de un salmo. Y durante todo el proceso leemos, reflexionamos, etcétera, etcétera. La oración es fundamental en el momento de aproximarnos a la lectura. Efectivamente, muy bien. Bueno, siguiendo con el punto 5, no rechaces tu estado de ánimo. En la palabra de Dios encontramos las palabras necesarias para nuestra condición humana. Por eso les decía que es una palabra viva. Y esta palabra se hace, valga la redundancia, se hace vida en nosotros, dentro de nuestros mismos propios estados de ánimo, dentro de nuestra propia realidad de seres humanos. Dios no nos quita la humanidad para enseñarnos, al contrario, se apoya en nuestra humanidad
para decirnos las palabras que necesitamos oír. Nos da el camino que necesitamos seguir dentro de la esperanza, dentro de la desesperación, dentro de la tristeza y la angustia, como también dentro de la felicidad. Hay que buscar cómo toda la Escritura nos engloba a todos y cada una de las emociones humanas. Entonces no la rechaces, no suspendas tu lectura de la Sagrada Escritura porque estés triste o estés angustiado o estés estresado. Ahí vas a encontrar una respuesta siempre para tu estado de ánimo. Además, por eso le decía que era la parte más humana. Ahí le va. Pongan mucha atención. No rechaces tu estado de ánimo al leer o al aproximarte a Dios en general, porque es lo más honesto y genuino de nuestra parte al acercarnos a Dios. Es decir, porque con nuestras emociones, tristeza, ira, cansancio, angustia, lo que sea, somos genuinos al momento de aproximarnos a Dios, y a Dios le encanta eso. Le encanta que te muestres genuino ante Él. Con tus dolores, con tus emociones, con tus alegrías, con todo. Porque Dios te conoce así, y así quiere que te acerques a Él. Por eso hablaba del yugo. Ven, no importa qué tan grande sea tu yugo, conmigo la carga no es pesada. Eso es importantísimo comprenderlo. El nosotros tomar parte del acercamiento de Dios con nuestras emociones, nuestra condición humana, es lo que más le gusta a Dios, porque nos hace humildes, nos hace genuinos y nos hace que nos presentemos a Dios tal cual somos, sin máscaras, sin hipocresías. Por eso es importantísimo. Deja que tus emociones formen parte de tu oración, de tu lectura, de tu conocimiento de Dios, de tu acercamiento a Él. Preséntate a Él genuino. No rechaces tus emociones, no las trates de esconder, manifiéstaselas a Dios. Muchas veces yo he llegado al Sagrado y decir, Señor, vengo enojado por esto. ¿Sí? Y le digo, estoy enojado, no tengo ganas de rezar, pero aquí estoy platicando contigo y descargando mi enojo, mi coraje, mi sentimiento, mi tristeza, mi dolor, lo que sea. Porque es genuina la relación con Dios. Por lo tanto, tienes que ponerte tú genuino. Si Él es genuino, tú también debes de serlo. No hagas a un lado tus emociones, no creas que solo cuando eres feliz puedes rezar. No, al contrario. En todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, preséntate genuino al Señor. Rubén del Toro me pregunta, ¿dónde das clases de Biblia? Mira, actualmente no estoy dando clases de Biblia. Las estuve dando en una parroquia aquí cerquita. Yo espero posiblemente este año retomemos las clases de Biblia y es posible que a lo mejor hagamos un curso en línea. Apenas está en planeación, pero si algún día yo tengo ya una certeza de algún plan de estudios o algo, con mucho gusto se los voy a informar a través aquí de la página de Valor Radio. Claro que sí. Muchas gracias, Rubén, por de verdad, por estarme acompañando. Te mando un abrazo. Gracias. El punto número 6. Y aquí viene la parte de la obligación. ¿Para qué estoy estudiando la Biblia? ¿Para qué la leo? ¿Para crecer yo como cristiano? Claro. Pero también para cumplir con mi labor profética. Recordemos esto. Gracias al bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, sacerdotes porque somos capaces de ofrecer sacrificios agradables a Dios. Somos reyes porque estamos encargados de la administración de la creación. Y somos profetas porque tenemos la gran obligación de ir y anunciar el evangelio a todas las naciones. Tenemos el mandato directo de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28:19, vayan y evangelicen a todo el mundo. Tenemos que ir y enseñar. Conocer la palabra de Dios nos enriquece, pero hay que, ¿cómo se puede decir? Derramar esta riqueza también en los demás. Somos un puente, no somos un fin. Nosotros tenemos que tomar el conocimiento que Dios nos ha dado y compartirlo a los demás. Eso se llama generosidad. Debemos de ser generosos. Y obviamente el conocimiento de las Sagradas Escrituras, conocer lo que Dios nos enseña en su palabra, el enamoramiento que nos da leer las Sagradas Escrituras, tenemos que compartirlo. Por lo tanto, vamos a conocer de Cristo para compartir a Cristo a los demás, para poder hablar de Cristo, para poder dar testimonio de Cristo, para poder enseñar y resolver las dudas de otras personas que tienen de Cristo.
Recordemos ese pasaje donde va Felipe caminando y el ángel le dice, acércate a aquel etíope porque anda leyendo cosas raras, ¿no? Se acerca al etíope y el etíope resulta que estaba leyendo el libro de Isaías. Felipe se queda sorprendido porque ve a un hombre africano leyendo el libro de Isaías. Y le pregunta, oye, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, no entiendo nada. ¿Cómo le voy a entender si nadie me lo explica? Y eso es lo que hace Felipe, le explica lo que está pasando ahí, lo que está leyendo ahí, e inmediatamente el etíope dice, bautízame. No hay agua, ¿cómo que no? Ahí hay agua en un charco, órale. Y en ese momento es bautizado el etíope. Para eso sirve el conocer la palabra de Dios, para transformarnos, claro, pero para compartir la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy clara, ustedes son la luz del mundo. Si yo soy un foco, vamos a llamarlo así, pues mi objetivo es estar encendido, dar luz. La Sagrada Escritura es lo que nos hace dar luz. Conocer a Cristo nos hace dar luz a los demás, iluminar a los demás. Además, y más urgente en estos tiempos de hoy, es lo que nos dice San Pedro. Estén siempre preparados para defenderse delante de cualquiera que les pida razón de su esperanza. Obligación manifiesta del cristiano, conocer su fe, defenderla y anunciarla. Siempre debemos estar listos para estos. Y no solo yo, sino que esta promesa, todos los bienes que Dios me ha prometido, no solo es para mí, sino también para mis hijos. Por lo tanto, ellos también tienen que cumplir con su labor profética. ¿Quién está a cargo de enseñarle a tus hijos de Dios, de la iglesia, de los sacramentos, de la gracia, de la salvación, del sacrificio? Es tu obligación, papá, conocer las Escrituras y enseñárselas, transmitírselas a tus hijos de palabra y de obra. Tú tienes que ser el ejemplo del amor en tu casa, el ejemplo de sabiduría en tu casa. Y no hablo de sabiduría de matemáticas y eso, no, de sabiduría de la palabra de Dios. Porque la promesa que Dios te ha dado a ti es también para tus hijos. Por lo tanto, tu obligación es también para con tus hijos. Porque tus hijos tienen que continuar con esta gran labor de ir y anunciar el Evangelio, y tú eres el maestro indicado para hacerlo. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39, si gustas buscarlo. Bueno, ese fue el punto número 6. Y antes de continuar, me escribe Cristina Gisabel Reyes Carlos. Ese me interesa, si hubiera en línea más adelante, gracias. Cristina, te prometo que en cuanto tenga yo noticias de que se arme todo este curso de enseñanza de Biblia y todo eso que queremos hacer, claro que sí, ustedes van a ser los primeros en saberlo porque lo vamos a colocar ahí en Valora Radio. También va a estar en la página de Soldados de Dios, _Valora Radio, que está ahí en Facebook también. Ahí puedes también ver todos los comunicados que de manera oficial mandamos desde este programa. ¿Ok? Bien. Claro que sí, en cuanto yo tenga alguna certeza ya de un plan bien establecido de llevar, cursos de Biblia y todo esto, claro que podremos hacerlo. Con mucho gusto, claro que sí. Muy bien. El punto número 7, que ya se los dije, se me salió a decírselo anteriormente, pero es el hecho de que debemos de hacer oración antes de entrar a la lectura y al estudio de las Sagradas Escrituras. Bueno, hay que hacer oración. ¿Cómo hacemos oración? Muy sencillo, es muy facilito. Primero, la señal de la cruz, ¿no? Señal de la cruz. Una oración para encomendarnos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena tus corazones de tus hijos. Perfecto. Luego, ahora sí, el Salmo. Lean un Salmo. Váyanse en orden si quieren. Si hoy es tu primer día, lee el Salmo número 1. Luego, ahora sí, empieza con tu lectura según el cronograma que te pasé yo o el cronograma que tú quieras encontrar en internet. Se vale, el que tú quieras, el que te guste. No pasa nada. Y empiezas ahora sí con la lectura pausada y meditada de la Sagrada Escritura. Al final de eso, la reflexión, es decir, la actualización de la palabra de Dios. En qué creo, porque lo creo, cómo comunicarlo al esencial, cómo predicarlo y anunciarlo, cómo hacerlo presente en el día de hoy las palabras de Dios, para yo poder transformar mi vida y ayudar a los demás a transformarla. Okay. Después, ya ahora sí, de esta reflexión, finalizamos nuevamente, con la lectura de un salmo. Si quieres, si empezaste con el 1, bueno, al final lees el número 2. Y recuerda, los salmos son como canciones. Entonces, trata de darles ese tono. Obviamente que
la fonética de los salmos se ha perdido porque fueron escritos en hebreo. Entonces, si tú sabes hebreo, fabuloso, pues cántalos en hebreo, porque de esa manera podrás encontrar la poesía, la rítmica y los tiempos de esa canción. Cuando se traducen al español, obviamente esas cosas se pierden, pero tomen en cuenta que los salmos son cánticos, son oraciones cantadas a Dios. Entonces, cuando ustedes lean los salmos, comprendan que es una canción y que más o menos, no le voy a decir que la traten de cantar, no, porque se pierde un poquito de la rítmica al momento de traducirlos al español. Pero comprendan que tiene ese ritmo, ese pequeño ritmo con el cual ustedes pueden integrarse a la lectura de los salmos. Y ahora sí, con eso, terminar la lectura de las Sagradas Escrituras. Hay muchas otras recomendaciones que podría hacerles. Y es básicamente el que vayan tomando notas. Yo recomiendo siempre que tengan un cuaderno a un lado y lo vayan enumerando, ¿no? Es decir, bueno, voy a empezar con el Evangelio según San Juan, ¿sí? Y pongan la referencia bíblica donde empezaron la lectura y donde la terminaron, y escriban en esa sección qué aprendieron, qué les llamó la atención, qué cosas les sorprendieron de ese capítulo, o de esos 2 o 3 capítulos, o de ese pedazo de versículos que leyeron. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes van a ir creando un diario de lectura. Es un buen consejo. No lo quise integrar acá porque no a todos les agrada mucho. A mí me agrada mucho porque conforme voy leyendo, voy haciendo pequeñas anotaciones. Y al final, al hacer la reflexión, retomo eso que escribí para darle sentido, hacer las preguntas correctas, ir a hacer las investigaciones correctas para más o menos comprender qué es lo que acabo de leer y comprenderlo de mejor manera. Hay muchas personas que aprenden escribiendo. Bueno, es una buena opción para hacerlo. Escojan una hora del día en la que estén lo más tranquilos posibles, ¿sí? Que no haya mucho relajo, etcétera, en una hora de descanso, no en su trabajo, obviamente, no cuando vayan manejando, no. También otra cosa importante, muchas personas les gusta escuchar. Bueno, se vale, en lugar de leerlo, escucharlo, como si estuvieran escuchando que alguien se los lea a ustedes, también se vale. Son consejos que les van a ayudar a ustedes a introducirse de manera más ágil a la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Muy bien. Y me pregunta Cristina Gisabel Reyes Carlos, ¿por qué en algunas Biblias los salmos tienen 35, 36? Ah, sí, es por las traducciones. En algunos se fueron moviendo las traducciones y en unos se fueron separando los salmos, y por eso se creó esa pequeña distinción de salmos, pero no altera el orden en el cual están, no alteren nada. ¿Sí? No tiene nada de problemático, simplemente es un poco de orden en los salmos. Recuerden que esto de separarlo en capítulos y versículos fue hasta la Edad Media, ¿eh? Antes no existía eso. La Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, fueron escritos así corriditos los documentos. Y hay libros que fueron escritos en 3 diferentes etapas, como es el caso de Isaías, se habla de que fueron 3 autores diferentes. El libro del Pentateuco, el Génesis, por ejemplo, se cree que fueron diferentes autores en diferentes épocas. Es decir, hay mucha historia alrededor de las Sagradas Escrituras, pero esa es una segunda etapa, ¿eh? Ahorita no nos metamos en eso. Primero leerla, conocerla, y luego vendrá una segunda lectura de la Biblia, pero ahora sí con una interpretación mucho más profunda, donde ahora sí te traes las interpretaciones de los padres de la iglesia, conocimiento histórico y un montón de cosas que enriquecen increíblemente las Sagradas Escrituras. Bueno, espero que te haya gustado este programa. De verdad te agradezco. A todos los que me estuvieron escribiendo, gracias, mil gracias, de verdad. Les agradezco infinitamente sus comentarios. Gracias. Y recuerden que estoy para servirles. Con cualquier cosa pueden seguirme escribiendo. Seguiré respondiendo poco a poco todos sus comentarios. No me queda más que despedirme y pedirles que no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.